Bueno, estamos contentos de estar aquí de nuevo y vamos a continuar con nuestra serie dedicado. Estamos mirando en el libro de Hechos y distintos pasajes en cuanto a esto, mirando a la historia de la iglesia primitiva. Y nuestro texto hoy es Hechos capítulo 6, 1 al 7. Y bueno, la idea principal de este mensaje tiene que ver con el hecho que la oración y la palabra deben mantener un lugar central en la vida del pueblo de Dios. Y el título es dedicado al Evangelio, la oración a pesar de todo lo demás. Quiero recordarle, aquí en la iglesia Gospel Hope Español, usted puede notar el letrero ahí atrás donde dice nuestra visión. Nuestra visión es manifestar la esperanza reconciliadora del Evangelio. Nuestra misión, hacer discípulos que están creciendo en el Evangelio, en familia y en la misión. Y luego podemos ver los varios letreros hablando de nuestras identidades, creyentes, centrados en el Evangelio, mayordomos generosos, hermanos responsables, luego hijos dependientes, hacedores intencionales de discípulos y siervos líderes. Y hay una razón por qué nosotros tenemos esa visión, esta misión, esas identidades. Quiero recordarles de la historia de la iglesia primitiva. Nació en el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió y tomó lugar dentro de cada creyente. ¿Y cuál es el enfoque desde el principio? Vamos a notar y tomar en tiempo pasajes muy conocidos aquí en Hechos. Pero desde el principio, ¿qué vemos? El Espíritu Santo descendió y luego Pedro predicó. Hechos capítulo 2, versículo 31 y hasta 33. Dios levantó a Jesús de los muertos y de todos nosotros somos testigos. Ahora, Él ha sido exaltado al lugar de más alto honor en el cielo, a la derecha de Dios. Y por supuesto, el versículo 31, Él se refirió al rey de David y luego de nuestro Señor Jesucristo. Nota en versículo 38 y 39, Pedro contestó, cada uno de ustedes deben arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizados en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados, entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Esta promesa es para ustedes, para sus hijos e incluso para los gentiles, es decir, para todos los que han sido llamados por el Señor nuestro Dios. Luego vemos en versículo 41, los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados y sumados a la iglesia en el mismo día, como 3,000 en total. Luego versículo 47. Todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente, y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. Luego capítulo 3, versículo 17. Amigos, yo entiendo que lo que ustedes y sus líderes le hicieron a Jesús fue hecho en ignorancia, pero Dios estaba cumpliendo lo que los profetas predijeron acerca de Mesías, que él tenía que sufrir estas cosas.
Ahora vuelven. Ahora pues arrepiéntense de sus pecados y vuelven a Dios para que sus pecados sean borrados. Luego capítulo 4, versículo 2. Estos líderes estaban sumamente molestos porque Pedro y Juan enseñaban a la gente que hay resurrección de los muertos por medio de Jesús. Y luego llegamos a nuestro pasaje de hoy, Hechos capítulo 6. Al multiplicarse los creyentes rápidamente. Y noten, ese pasó, ¿por qué? Porque los discípulos de Cristo, los apóstoles, concentraron completamente en extender la palabra de Dios, el mensaje del Evangelio. Pero la iglesia estaba creciendo, no hay duda. Y es importante reconocer que la organización de la iglesia bíblica siempre responde a las necesidades ya, lo que el Espíritu Santo ya está haciendo. Deben notar conmigo que la iglesia no es simplemente una organización como cualquier otro en el mundo. Más es un organismo vivo con Cristo como el cabeza y nosotros son su cuerpo. Y al mirar este pasaje, debemos notar que no hay nada oculto en la acción de la iglesia del Nuevo Testamento. Bueno, podemos hablar del caso de Judas. No fue encubierto ni menospreciado. Capítulo 5 habla de Ananías y Zafira. No son nombres retirados por las mentiras que dijeron. La murmuración que vemos aquí en capítulo 6 de los griegos contra los hebreos no se pasa por alta sin una referencia. Debemos recordar, la iglesia no es una institución secreta y nunca tuvo la intención de ser una fuerza oculta en la sociedad. El cristianismo aborrece todo tipo de secreto oficial. Es una religión que vive en la luz del día. Sus registros no están escondidos en cajas fuertes de hierro. Sus escritos son hechos en la luz del sol. Y es refrescante pertenecer a una iglesia tan abierta y valiente. Por supuesto, en la historia de la iglesia primitiva, notamos que había problemas. Ya que donde estamos nosotros siempre hay problemas. Si quiere encontrar una iglesia perfecta, no debe asistirlo. Porque no será perfecta más. Problemas. Pero ¿cuál fue el enfoque? La predicación de la palabra, la oración, a pesar de lo que estaba pasando en su alrededor. ¿Y cómo ajustaba la iglesia primitiva a las dificultades que enfrentaban ellos? Noten ahora el último número de los creyentes. Hechos capítulo 4, versículo 4. Pero muchos de los que habían oído el mensaje lo creyeron. Así que el número de creyentes ascendió a un total aproximado de 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Quizás más que 10,000 ahora. Hoy día podemos ver, iglesias que se dividen por cualquier problema. Y podría terminar aquí con una separación
como cualquier otra organización. Recuerdo que la iglesia no es simplemente una organización, sino un organismo. Y el espíritu que guiaba la iglesia bien fue el espíritu de amor. Y estamos aquí hoy en día. Hablamos de nuestra visión y de nuestra misión, porque el Señor mismo ha puesto su amor dentro de nuestro corazón. Así que nosotros podemos actuar en una forma cuán diferente de cualquier otro. Porque la gran motivación que tenemos es el amor de Cristo. El amor que llevó nuestro Salvador a la cruz, donde murió y 3 días después resucitó de entre los muertos. No puede quedar dificultades permanentes cuando ese amor sea supremo. Los apóstoles argumentan la cuestión desde el punto de vista de una clara concepción de la obra apostólica. ¿Qué pasó? Debemos notar que su primera concepción generalmente determinará todo el curso de su argumento. Comenzando con una concepción noble, naturalmente va a seguir un curso noble y llegar a una conclusión muy útil. Quiero recordarle, nuestra visión, manifestar la esperanza reconciliadora del Evangelio. Nuestra misión, hacer discípulos que están creciendo en el Evangelio, en familia, en misión. Y luego las varias identidades. Noten versículo 2, en Hechos capítulo 6. De manera que los 12 convocaron a todos los creyentes a una reunión. Dijeron, nosotros los apóstoles deberíamos ocupar nuestro tiempo en enseñar la palabra de Dios y no en dirigir la distribución de alimento. Bueno, nosotros podemos notar cómo los apóstoles predicaron la palabra de Dios, cómo ellos oraron. Noten capítulo 4, versículo 31. Noten lo que dice. Después de esta oración, el lugar donde están reunidos tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y predicaban con valentía la palabra de Dios. Somos dedicados a la oración y la predicación de la palabra de Dios, del Evangelio. En cuanto a los apóstoles, dividieron sus oyentes en 2 grupos separados, amigos y enemigos. La crítica mera no pudo jugar su juego de pedantería con la predicación de los apóstoles. Era una de 2 cosas. Un lado, arrepentimiento, entrega, clamar al cielo por perdón. O otra acción era rechinar de dientes, odio maligno y el mismo fuego del infierno. Amigos, enemigos. 2 tipos de oyentes. Y noten que los apóstoles reconocieron que el ministerio pertenece a la iglesia, no solamente a ellos mismos. Aquí notamos principios sólidos del liderazgo de la iglesia. Hay una división de las responsabilidades. Noten versículo 5 de capítulo 6, la primera parte. A todos les gustó la idea.
Así que no fue solamente la decisión de los apóstoles. No. Tenía esa reunión porque había ciertos problemas y ellos necesitan resolver esos problemas, pero sin parar e impedir la idea principal, la oración y la predicación de la palabra. Así que tenía la reunión y a todos, no solamente los apóstoles, sino todos, les gustó la idea. Y debemos recordarnos que el cristianismo es la religión del cuerpo de Cristo. La suprema concepción del servicio apostólico fue ennoblecida por la confianza que los apóstoles tenían en el pueblo. No solo en sí mismo, pero el pueblo. Porque la iglesia pertenece a ¿quién? A Cristo como cabeza. Pero cada uno de nosotros, no importa quién somos parte del cuerpo de Cristo. Ya que todos han recibido por lo menos un don del Espíritu Santo. Y por supuesto la iglesia ha recibido hombres dotados. Efesios capítulo 4, versículo 11 y 12. Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Hombres dotados. Pero noten, no termina ahí. Dios ha dado distintos dones a cada creyente. Romanos 12:6 dice: Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Y luego dar una lista. Fue imposible entregar a la obra a todos. Noten que había todo organizados por supuestos requisitos y calificaciones para servir. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, la elección de los primeros diáconos. Versículo 3. Dice: por lo tanto, hermanos, escojan a 7 hombres que sean muy respetados y estén llenos del Espíritu y de sabiduría. Y a ellos les daremos esa responsabilidad. Estas palabras no apuntan a destrezas o habilidades administrativas, sino a calificaciones espirituales. Cuando una congregación elige a un pastor, por lo general, sabe que debe elegirlo en base de sus cualidades espirituales. Al menos eso es lo que dice todos. El problema es que cuando hablas con la gente después, a menudo descubres que la verdadera razón por lo que eligieron fue muy diferente. A algunos les gusta su aspecto, su sonrisa, los chistes que contaba. A algunos les gusta su tono de su voz o su educación. Otros encontraron su familia atractiva. ¡Qué error es todo eso! No lo que vemos aquí en este pasaje. La iglesia, sobre todas las instituciones, debe saber elegir líderes sobre la base del carácter cristiano y la madurez espiritual. Así que en nuestro pasaje vemos la elección de los primeros diáconos en la iglesia. Pero cuando la iglesia estaba eligiendo líderes, no le preocupaban cuánto dinero tenían los hombres o cuánta experiencia en administración habían adquirido, sino si eran sabios.
y estaban llenos del Espíritu. Y la razón era que sus problemas principales no era el dinero o la falta de él, ni siquiera la comida, la falta de ella. El problema era esencialmente espiritual. Por lo tanto, necesitaba personas llenas del Espíritu para tratar con ellos. Creo que es importante recordar lo que Jesús dijo en Mateo capítulo 9, versículo 35. Jesús se sentó y llamó a los 12 discípulos y dijo: quien quiera ser el primero debe tomar el último lugar y ser el sirviente de todos los demás. Si usted quiere ser grande en los ojos de Dios, trata de servir a la gente. Un verdadero diácono es un siervo. Si quiere ser aún más grande a los ojos de Dios, debe servir a más personas. Cuantas más personas sirvas, más grande será. Y eso incluye hacer por ellos cosas que el mundo llama en realidad insignificante. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Una discusión entre hermanos. Bueno, los griegos contra los hebreos. No está. No, problema, por supuesto. Pero la raíz había un problema, pero también vemos una actitud que ellos tenían. Yo puedo recordar a Jesús cuando estaba a punto de ser crucificado y quiso dar a sus discípulos una demostración gráfica de lo que era la verdadera grandeza. ¿Qué pasó? Se quitó su ropa, se envolvió en una toalla, se arrodilló ante ellos y lavó los pies de cada uno de sus discípulos. El Señor del universo, el Señor de la gloria, el Rey de los reyes, se arrodilló ante los pescadores galileos y realizó una tarea de servicio. Una actitud de un siervo, un esclavo. Sí, el Señor les enseñó cómo ser siervos. Y cuando hablamos de esos diáconos, estamos hablando de lo que es absolutamente esencial, porque no tenemos un cristianismo real sin esta función vital. Es por eso que estos hombres ahora se convirtieron en líderes de la iglesia. Por supuesto, no reemplazaron a los apóstoles. Los apóstoles tenían su propio papel. La suya era una función única. Pero aparte de esos apóstoles especialmente escogidos y comisionados, los diáconos, quienes eran siervos, se convirtieron en los primeros líderes verdaderos de la iglesia. Y noten, ¿cuál era la razón detrás de todo? Bueno, este organismo, la iglesia, va a tener tantos problemas. Pero ¿cuál es el enfoque? En nuestro Señor, en la oración, en la predicación del Evangelio, en hacer más discípulos. Ese es el enfoque. Y no vamos a permitir cualquier problema dentro de la iglesia impedir esa meta nuestra. Así que tenemos Hechos capítulo 6. ¿Y cuál fue el efecto? Noten versículo 7. Después de todo eso, murmuración y todo eso, todo el problema, ¿cuál fue el efecto? Así que el mensaje de Dios siguió extendiéndose.
el número de los creyentes aumentó en gran manera en Jerusalén y muchos de los sacerdotes judíos también se convirtieron. La palabra de Dios aumentó. Una iglesia unida significa un mundo impresionado por ese sentido noble. Lamentablemente en muchas iglesias no hay unidad. La iglesia debe ser unida antes que el mundo sea redimido. De ahí la oración de Cristo en Juan capítulo 17, versículo 21. Orando a Dios su Padre, te pido que todos sean uno. Así como tú y yo somos uno, es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo estoy en ti, y que ellos estén en nosotros para que el mundo cree que tú me enviaste. El pasaje que hemos visto hoy está delante de nosotros, porque aún en las preocupaciones insignificantes de la vida diaria de la iglesia, detrás de todo es la dedicación que debemos tener primariamente en la oración y en la predicación, la enseñanza de la palabra de Dios. Es el lugar central de la iglesia primitiva. No importa lo que pasa en Gospel Hope español, Gospel Hope inglés, no importa. Tenemos por supuesto, somos organizados, un organismo, cada miembro con un don, y vamos a tener problemas cuando hay gente, pecadores, aún redimidos, juntos, siempre habrá problemas, pero con el amor de Cristo reina supremamente en nuestras vidas, nosotros podemos lograr éxito espiritual para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Sí, los problemas están, pero detrás de todo, y más importante de cualquier otra cosa, es la relación con Cristo y la misión que Él ha puesto en nuestros hombros. Llevar este mensaje del Evangelio al mundo sin Cristo. Vamos a inclinar nuestras cabezas, cerrar nuestros ojos. Quizás hay uno aquí esta mañana que no conoce a Cristo como Salvador y Señor. Hay mucha gente que asiste en la iglesia fielmente, que en realidad nunca ha tenido una relación personal con Él, como Salvador y Señor. No hay mejor tiempo que ahora de poner su fe y su confianza en Él, con su única esperanza en cuanto a la salvación y el perdón de pecados. Yo sé que hay muchos creyentes aquí también. Quiero simplemente hablar nuestra serie dedicado. ¿Dónde se encuentra usted en esa situación? ¿Usted es uno que está quejando, murmurando como la iglesia primitiva? ¿Parte del problema o parte de la solución? Es su deseo, a pesar de todo, levantar el nombre de Jesucristo y compartir con ellos el Evangelio, que pueden librar sus almas del poder del maligno, del diablo mismo. Padre Celestial, te damos gracias de nuevo por la oportunidad de estar aquí y compartir tu palabra.
Gracias por el ejemplo de la iglesia primitiva. Y gracias que todo está abierto para nosotros, para ver, bueno, las faltas también, los éxitos. Pero más importante es tenerle a tu hijo en el lugar prominente, como la cabeza de la iglesia. Ayúdanos a ser fiel, en ser parte de la solución y no parte del problema cuando hay problemas en la iglesia. Ayúdanos a enfocarnos en tu Hijo Jesucristo. Si hay alguien aquí esta mañana que necesita el Salvador, oro que este día sería el día de la salvación para esa persona. Creyentes, ayúdanos, Señor, dedicarnos de nuevo a la fuerza que debe ser permanente en tu iglesia. La oración y la predicación de la palabra de Dios. Oramos en el nombre de Jesucristo.